nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida al culto familiar. Como Ministerio de Oración estamos llevando la familia, estamos llevando el hogar, y qué tan importante es pedir un cerco protector para tus hijos, para tu matrimonio, para tus nietos. Por eso te invitamos a la oración. Estamos llevando matrimonios, estamos llevando familias y rogamos al Señor que Dios dé gracia en cada necesidad y en cada petición. Por eso este día estamos llevando la oración, estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia en cada necesidad y en cada petición. Ministerios de oración, cadenas de oración, estamos llevando la familia. Oremos para que la oración no falte en las familias y Dios edifique cada día la casa. Estamos llevando este día la oración, suplicando al Señor que Dios dé gracia en cada necesidad que se está elevando en este día. Quisiéramos consagrar este tiempo de oración a la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que ponga el deseo en tu corazón de buscarlo cada día y pedir su protección divina. Estamos llevando matrimonios y rogamos al Señor que edifique cada día el hogar. Vamos a hacer la oración suplicando al Señor que lo que se testifique en este día es porque Dios lo demanda, el culto familiar, y pidamos un culto que nunca se olvida. Nunca debemos de olvidar, hermanos, estar cimentados en la roca que es Cristo Jesús para que Él edifique el hogar. Vamos a hacer la oración. Vamos a suplicar al Señor su gracia en esta oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia con un corazón humillado, un corazón quebrantado. Rogamos ante todo, Hijo de Dios, que des gracias, Señor, en esta oración que elevamos en el nombre de Jesús. Suplico ante todo, Señor, por el perdón y la reconciliación de cada uno de nosotros. Oramos ante todo, Señor, para que tú edifiques el hogar, para que tú edifiques la casa.
Si tú no lo edificas, Señor, en vano lo hacemos nosotros. Pedimos tu bendición, Señor, en esta oración de familia y rogamos por los matrimonios, rogamos por las familias. Señor, pedimos el perdón por la indiferencia. Ayúdanos, Señor, a quitar todo estorbo para que se edifique la casa sobre la roca. Y te pido humildemente, Hijo de Dios, que intercedas por este hogar. Tú eres digno, Señor, de recibir el poder, la gloria y la majestad. Estás todavía intercediendo por nosotros y pedimos, Señor, que intercedas por esta oración. Da gracia en el matrimonio, en la familia y edifica cada día los hogares. Ayúdanos como padres, como abuelos, a dar testimonio y a hacer luz para los que nos rodean. Te pedimos tu bendición para esta reflexión que se llevará a través del Salmo 127.1. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día el matrimonio y suplicamos al Señor que Dios dé gracia. El tema que se dará, hermanos, esta reflexión nos va a hablar a cada uno de nosotros. Culto familiar. El culto, un culto que nunca se olvida. Un culto que nunca se olvida. Todos buscamos, hermanos, protección divina y pedimos que a través de esta reflexión que se lleva en el Salmo 127.1, Dios nos dé gracia, hermanos, en que se edifique la casa y que el Señor la dirija. Salmo 127.1 dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Es importante, hermanos, que el que edifique esa casa trae el cimiento, que es la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Él debe de edificar el hogar, la familia, y nos debe de dirigir como padres en todo lo que se lleve, en todo lo que demanda Dios para familias. Estamos llevando este día, hermanos, Salmo 127.1, que el Señor edifique tu hogar, que el Señor dé gracia en esa protección que cada uno de nosotros busca. Oigamos la reflexión que se dará, un culto que nunca se olvida. Esa es la reflexión de este día. Sergio, que el Señor nos ministre y nos hable a través de un escrito está. Así es. Todos nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como servidores de Dios, Amén. tenemos responsabilidades delante del Señor. Cuando nosotros nos comprometemos y aceptamos la salvación que el Señor nos ha ofrecido, también nosotros, hermanos, debemos de cumplir con ciertos deberes como hijos de Dios. Todos los deberes que nosotros como cristianos debemos de ejercer están registrados en su santa palabra. La santa palabra de Dios, hermanos, es la que nos guía, es la que nos conduce, es la que nos alumbra por el camino donde deberemos de caminar. En esta oportunidad, hermanos, vamos a resaltar la importancia de hacer un culto en la familia. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es lo que la Biblia nos revela? Como parte de nuestro crecimiento espiritual y para fortalecer la unidad de nuestra familia, Dios estableció, hermanos, principios. Y esos principios, hermanos, deben de empezar en el hogar. Por eso, la familia, hermanos, siempre fue el centro de atención del Señor. Por eso hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y a través de la santa pareja, hermanos, iba a venir la familia. Iban a venir los hijos y toda la descendencia del hombre. Pero el Señor, en su sabiduría, estableció, hermanos, cierta guía para que esa familia se mantuviera integrada, se mantuviera en unidad y estableció por la voluntad de Dios al hombre como sacerdote de hogar. Amén.
y a la mujer como su ayuda idónea. Y entre los dos, lo que forman el matrimonio, son los que conducen, los que guían, los que enseñan y los que instruyen a los hijos. Pero siempre la responsabilidad va a recaer sobre la cabeza del hogar, sobre el sacerdote del hogar, que es el hombre mismo. La sociedad, hermanos, se compone de familias y el hogar es el corazón de la sociedad. El hogar es el corazón de la iglesia. El hogar es el corazón de la nación. Los padres que ponen a Dios en primer lugar y que enseñan a sus hijos que el temor al Señor es el principio de la sabiduría, glorifican a Dios en todo lugar, presentando al mundo una familia unida, una familia ordenada, una familia disciplinada, una familia que ama y que obedece a Dios. Leíamos aquí en el Salmo 127 y el versículo número 1, cómo la misma palabra de Dios, hermanos, nos establece esos principios bíblicos, como lo comentábamos a un principio. Y la Escritura nos revela cuál fue la voluntad de Dios para la familia. Si Jehová no edificare la casa, o sea, ¿quién debe de estar en primer lugar en nuestro hogar? Amén. ¿Quién debe de estar en primer lugar entre nuestra familia? La misma escritura lo dice, Jehová es el que debe de edificar, es decir, debe ser el cimiento de nuestro crecimiento espiritual, pero también del temor a Dios, del temor reverente. Pero si Jehová no está edificando nuestro hogar, la escritura nos dice, en vano trabajan los que la edifican. Y de aquí, ¿qué nos está hablando la escritura? Nos está diciendo que los padres, hermanos, son los responsables de edificar el hogar bajo el temor de Dios. Estamos hablando de un matrimonio establecido en un orden, guardando, hermanos, los principios divinos para inculcarlos en su hogar. El hombre y la mujer deben de estar instruidos en el temor a Dios. El matrimonio debe de dar ejemplo a sus hijos en conducta, en moral, en educación, en comportamiento. Pero el centro de nuestra atención, hermanos, y quien va a ser el cimiento es Jehová. Por eso la escritura lo dice claramente. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuántos hogares, hermanos, hay divididos? Aun y cuando tengan todas las comodidades, aun y cuando, hermanos, tengan toda la provisión necesaria. Pero si Jehová no edifica la casa, ese hogar, hermanos, no va a triunfar, sino que va a fracasar. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La escritura, hermano, nos dice que el papel de los padres es velar por el cuidado, por la educación cristiana de los hijos, que los harán, hermanos, unas personas útiles a la sociedad, unas personas bendecidas, porque así han sido enseñados en su hogar. Y aquí, hermanos, es donde nosotros vemos la importancia de hacer un culto familiar en nuestro hogar. Basado en estos principios bíblicos, nosotros tenemos que poner el cimiento del aprendizaje y del temor a Dios en nuestro hogar. Y a eso le llamamos culto familiar. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que el Señor estableció también
un lugar de adoración, un lugar de búsqueda al Señor en oración y un lugar de búsqueda al Señor en el conocimiento de su palabra. Y al conjunto integral se le llama culto familiar. La palabra culto familiar usted no la va a encontrar en la Biblia, pero sí va a encontrar los principios que Dios estableció para adorarlo en un altar familiar. Vamos a presentar, hermanos, una gráfica donde nos va a hacer reflexionar de por qué es importante obedecer a Dios. Vamos a ver cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hermano, nos presenta Amén. por medio de la oficina de archivos, estadísticas e investigación, cómo entre el cuerpo de Cristo, hermanos, se hizo esta encuesta preguntando qué tan habitual era el culto familiar en el hogar de aquellos que conocen lo que es el culto familiar. El culto familiar diario, hermanos, debe de ser ejercido bajo los principios divinos, y eso es lo que vamos a estudiar. Pero esta encuesta global fue elaborada en el año 2023. Y aquí nos presenta, hermanos, cómo el 40.2% han declarado que hacen el culto familiar una o más veces por día. El 17.8% han declarado que nunca hacen el culto familiar. El 16.9% han declarado que hacen el culto familiar más de una vez a la semana, tal vez una o dos veces a la semana. El 8.8% han declarado que hacen el culto familiar alrededor de una vez a la semana. El 8.6% hacen el culto familiar una o varias veces al mes. Y el 7.6% hacen el culto familiar menos de una vez al mes. Con esta estadística, hermanos, nosotros podemos concluir lo siguiente, que de cada 10 familias que conocen Puedes quitar. la palabra de Dios, solamente 4 hacen el culto familiar. Ya no puedes quitar. Y las otras 6 familias o lo hacen una vez a la semana o una vez al mes o de plano nunca lo hacen. Entonces, esta referencia la estamos tomando para tener una idea, hermanos, de cómo aún conociendo lo que Dios manda a través de su palabra no se obedece. Ahora, la pregunta sería, ¿dónde usted está colocado? Entre el 40% que sí hacen el culto familiar de una manera habitual o entre el 60% restante que a veces lo hacen o que de plano no lo hacen. No vamos a analizar cada concepto de esta estadística. Solamente de una manera general vamos a decir y vamos a resaltar lo que las estadísticas nos dicen. Son números fríos, pero son números reales. Solamente 4 de cada 10 hacen el culto familiar un hábito en su vida. Y estamos hablando de familias. Y 6 de cada 10 no lo hacen. Es decir, más de la mitad de los que conocen o los que dicen conocer los principios básicos de Dios para adorarlo
en un altar familiar no lo hacen. Por eso, hermanos, volvemos a insistir, la Biblia no menciona el culto familiar como tal, pero sí dice que en la familia se debe de adorar a Dios. Sí dice que en la familia debemos de orar a Dios. Sí dice que como familia debemos de escudriñar su santa palabra. Sí dice que el responsable de instruir y de educar, de guiar a sus hijos en las cosas de Dios, es el sacerdote de hogar, es el padre de familia. ¿Qué es un culto? Un culto, hermanos, es un servicio ceremonial o un servicio religioso expresado con respeto y con adoración. Eso es un culto. ¿Pero qué es un altar? Un altar es un lugar o una estructura consagrada donde se invoca la presencia de Dios mediante un sacrificio espiritual. Eso es el culto que debemos hacer en nuestra casa. Un culto simbólico en medio de un altar simbólico y como familia debemos de estar alrededor unidos, adorando a Dios, orando a Dios y aprendiendo de su santa palabra. Y vamos a ver, hermanos, cómo el culto familiar es un altar familiar, es un servicio de adoración, donde debemos de buscar la dirección divina, donde debemos de protegernos en nuestro diario vivir y nuestras propias actividades. El culto familiar ante los ojos de Dios es sagrado. Y así como nos ha dejado principios para hacer el culto familiar un hábito en nuestra vida, es lo que la palabra de Dios nos va a revelar. Vamos a ver un pasaje bíblico, aquí en el libro de Josué, capítulo 24 y el versículo 15, donde el pueblo de Dios, hermanos, había pasado, después de que cruzaron el desierto de la liberación de Egipto, llegaron a las márgenes del río Jordán y pasaron a poseer la tierra de Canaán, la tierra prometida que el Señor les había prometido a los liberados. Cuando ellos pasaron, hermanos, había tribus paganas. Y el Señor les recordaba y les daba la promesa de que ellos iban a vencer para tomar la tierra que Dios les había prometido. Sin en cambio, el pueblo de Dios, hermanos, estaba temeroso. Estaba temeroso, pero Josué les recuerda cómo el Señor los había librado de tantos males. Por eso, hermanos, Él hace una promesa. Él hace una promesa de que deberían de servir a Jehová bajo cualquier circunstancia, pero Él se pone como ejemplo y da estas palabras, las que estamos leyendo. Y si mal os parece servir a Jehová, ¿por qué? Porque estaban influenciados y tenían temor de las naciones paganas. Escogeos a quién servís. Aun y cuando ellos habían visto los milagros y los prodigios que Dios había hecho para liberarlos de la tierra de maldad que representaba Egipto, ellos estaban indecisos. Por eso Moisés les dice, escogeos hoy, ¿a quién servís? Si a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, cuando estuvieron bajo la influencia de la cautividad de Egipto, habían adquirido, hermanos, esas costumbres y esas tradiciones. Pero Josué les recuerda, el Señor ya nos liberó y por lo tanto lo tenemos que adorar a Él. Pero si existe una duda en ti, entonces decídete, escoge o sigue con tu vida
de paganismo o sirve al Dios que te liberó. Y esas palabras son para nosotros. Por eso nos tenemos que escoger a quién servir. Al Dios que nos liberó del pecado y al Dios que me ha prometido la vida eterna. ¿A quién vamos a servir? A los dioses de los amorreos, porque los amorreos eran una de las tribus que estaba en la tierra de Canaán, en cuya tierra habitáis, porque los tenían que desalojar. Y luego concluye con estas palabras: mientras tú tomas tu decisión, yo tomo la mía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Aquí está el énfasis que hace Josué, él y su casa. ¿Quién era su casa? Su familia, su esposa, sus hijos, los que habitaban con él. Y dice, serviremos a Jehová. Y esto va en relación con lo que decía el salmista. Lo leímos en el Salmo número 127. Si el Señor no edifica la casa, Amén. en vanos trabajan los que la guardan o los edificadores. Y Josué lo decía a su manera, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque el centro de su hogar estaba centrado en Jehová. No hacía nada sin que Jehová lo dirigiera. Pero él tenía la responsabilidad de enseñar, de instruir, de educar el temor a Dios en su hogar. Y esto es como referencia a nosotros. Si la misma palabra nos está diciendo que nosotros como familia, como matrimonio, debemos de servir a Jehová, a eso se le llama culto familiar. Adorándolo, orando y ser instruidos en su palabra. Ahora bien, el culto familiar, hermanos, se desarrolla en un altar simbólico, como lo estábamos mencionando, que representa un sacrificio. Pero debemos de conocer bíblicamente dónde y cuándo y por qué se estableció un altar con un holocausto y con un sacrificio. Debemos de conocer las bases bíblicas, los principios bíblicos, porque de aquí deriva el culto familiar simbólico, el que hoy hacemos. Después, hermanos, de que la serpiente engaña a la santa pareja en el Edén, Dios les pide responsabilidad de sus actos, de por qué desobedecieron, pero también maldice a la serpiente. Y al hombre caído, hermanos, les dada la promesa del perdón y de la reconciliación, pero a un costo muy alto, la sangre del Hijo de Dios, simbolizado mediante un sacrificio de un cordero en sustitución del hombre. El primer sacrificio, el primer altar, el primer holocausto y la primera invocación del hombre para pedirle perdón a Dios fue en el Edén. Tan pronto entró el pecado, tan pronto entró el arrepentimiento del hombre y la adoración a Dios a través de un culto, a través de un altar, a través de un holocausto y a través de un sacrificio. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, y el versículo número 21, la escritura dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Jehová Dios hizo. El verbo hacer no se está refiriendo a hacer algo con las manos. El hacer o el hizo es de que es una acción. Hizo traer. O sea, no es hacer con las manos, sino que es una acción. Hizo traer al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Ahora bien, aquí nos damos cuenta que para que hubiera túnicas de pieles
para que cubrieran al hombre y a la mujer, porque estaban desnudos, tuvo que haber un sacrificio de un cordero, o tal vez de dos, porque la Escritura habla en plural. Y ese fue el primer sacrificio que Adán tuvo que realizar en el jardín del Edén. Y Dios lo permitió para que Adán se diera cuenta de la magnitud del pecado por desobediencia al Señor. Tuvo que haber una muerte de intermedio, que en este caso era un cordero, que no tenía culpa. Pero la misma Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces aquí la misma Biblia, hermanos, afirma lo que dice en un versículo lo que dice el otro. Entonces, si Dios permitió ese primer sacrificio, la primera muerte que hubo en este mundo, que fue la de este cordero, fue para hacerle sentir al hombre la magnitud del pecado, pero también representaba algo. Representaba que ese cordero que era muerto para pagar por el pecado del hombre por medio del derramamiento de la sangre, ese mismo sacrificio, ese mismo cordero, pero ya simbolizado con Jesucristo, el cordero pascual que murió en la cruz, simbolizaba lo literal con lo espiritual. Por eso es importante, hermanos, mantener en nuestra mente lo que la Escritura dice, que hubo un sacrificio en un altar, en un holocausto, para el perdón del hombre, para la invocación de Dios. Y eso fue en el mismo Edén, lo que estamos leyendo. Pero también ya dijimos que así como lo hicieron de una manera literal, porque el Señor lo mandó, esto representaba, hermanos, un sacrificio espiritual cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Vamos a leer otro pasaje bíblico donde la misma Escritura en el Nuevo Testamento nos presenta a Cristo como el Cordero. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, la Escritura dice, hablando de Juan el Bautista, el siguiente día vino Juan el Bautista, a Jesús que venía él, es decir, lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y por qué le dijo Cordero? Le dijo Cordero, hermanos, porque él iba a ser el que iba a derramar su sangre en la cruz, iba a ser el Cordero Pascual que iba a venir a sustituir al Cordero que ellos hacían en sacrificio, en toda su ceremonial y en toda la religiosidad por lo que representaba. Por eso Juan lo presenta como el Cordero. Es decir, aquí viene el Salvador. Aquí viene el que va a derramar su sangre para mi perdón de pecados. Por eso Juan llama a Jesús el Cordero de Dios. ¿Y qué dice? Que quita el pecado del mundo. Juan presenta, hermanos, el cumplimiento verdadero del sacrificio del Cordero. Y aquí tenemos que ir apreciando lo que la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento de cómo el sacrificio del Cordero era literal porque tenía que morir o ser sacrificado un animalito, pero en el Nuevo Testamento nos presenta al Cordero, pero en cumplimiento a la profecía, pero ya señalado a Jesús como el Cordero Pascual. Por lo tanto, en la cruz del Calvario, hermanos, se da término a todos los sacrificios, a todas las ceremonias, a toda la religiosidad y ya no más derramamiento de sangre por medio de animales, sino que el cumplimiento está en la cruz de que Cristo es el Cordero Pascual que derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Eso es lo que representa el altar familiar. Pero si en cambio, hermanos, los primeros patriarcas entendieron que ese sacrificio era simbólico y que ellos para invocar la presencia de Dios tenían que hacer un altar, porque Dios lo había permitido en el Edén. Así vamos a ver el ejemplo de Abraham.
en Génesis capítulo 12, versículo número 7, cómo Abraham, donde quiera que iba, él hacía altares con holocaustos, con sacrificio, porque invocaba ya no solamente el perdón de Dios, sino su dirección, su protección, su cuidado, y para invocarlo, para adorarlo. Y es lo que hacemos en el culto familiar. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 12 y el versículo número 7, la escritura dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El Señor le da una promesa, le da un pacto. ¿Y cómo lo sella Abraham en su corazón? Por medio de una adoración en un altar, donde hizo un holocausto y ofreció un sacrificio, dándole gracias a Dios por esa promesa. Y ese altar, hermanos, en ese altar se rodeó de su familia, se rodeó de todos aquellos que querían acompañarlo para rendirle gratitud a Dios, pero en medio del altar. Y aquí vemos la importancia de lo que para nosotros significa el culto familiar, en el altar de la familia. Aquí en Génesis capítulo 13, versículo 8, la misma escritura nos presenta otro pasaje también de Abraham, y hace referencia a que también hacía altares. Génesis capítulo 13, versículo 18, la escritura dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. Este pasaje bíblico, hermano, nos presenta cuando Abraham le dice a Lot que para que no haya discordia entre las dos tribus, la de Abraham y la de Lot, que cada uno tome un lugar donde establecerse. Y Abraham le da a escoger a Lot. Y es lo que estamos leyendo. Entonces Abraham le dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y entonces Abraham construye un altar, sellando ese pacto, adorando a Dios, para que Dios, hermanos, estuviera en medio de los dos, para que no hubiera altercado. Pero ellos adoran a Dios en un altar. Por eso ellos se erigían altares de gratitud, de dirección, de protección, de invocación a Dios. Y todo eso, hermanos, a nosotros nos enseña cómo ellos hacían la invocación a Dios por medio de un altar, de un holocausto, de un sacrificio, porque así lo estableció Dios. Y es lo que vamos a leer aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, y el versículo número 18, la escritura dice, por tanto, ¿quién está hablando? Está hablando Moisés. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. La palabra de Dios, hermanos, nos está mostrando cómo ellos, así como hacían sacrificios literales de animales o de corderos, el Señor le da esa instrucción a Moisés. Le está diciendo que las palabras de su ley deberían de estar en su corazón, en su alma. Y luego le dice, las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y esto tiene un significado, porque los judíos, hermanos, tenían por costumbre, y hoy en la actualidad los judíos ortodoxos lo siguen haciendo, se atan en la mano izquierda unas tiras de cuero. Y aquí, al principio de la mano, se pone en una cajita.
En esa cajita, hermanos, ellos meten parte de los versículos, principalmente de los salmos o de promesas de Dios. A esas tiras que se ponen en la mano izquierda y que son atadas a la muñeca de la mano por medio de una cajita de cuero, se les llama filistelias. Y ellos cuando oran a Dios, hermanos, ponen su mano cerca de su corazón. Y eso es lo que está diciendo la Escritura. Y las ataráis como señal en vuestra mano. Es decir, la palabra de Dios debe de estar cerca de nuestro corazón. Amén. Eso es lo que representa. Y serán por frontales entre vuestros ojos. También se ponían una cinta alrededor de la cabeza y en el centro de la cabeza, en la frente, otra cajita. Y dentro de esa cajita, versículos bíblicos, promesas bíblicas o partes de los salmos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quería decir que la palabra de Dios tenía que estar en su mente, tenía que estar por medio de su mano en su corazón, pero tenía que estar en su mente. Esa enseñanza, hermanos, da el principio para que nosotros podamos hacer del culto familiar un aprendizaje en nuestro hogar, tener la palabra de Dios en nuestro corazón y tener la palabra de Dios en nuestra mente. Aquí en el versículo número 19 de Deuteronomio 11, la Escritura lo sigue diciendo, y las enseñaréis. Aquí está confirmando lo que ellos de una manera literal hacían, pero lo que nosotros de una manera simbólica tenemos que hacer. Ahora ya no nos ponemos las filistelias, ni el pedazo de cuero en nuestro frontal, en nuestra frente, sino que ya es simbólico. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Para qué? Para lo que dice la Biblia. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta orden, hermanos, de enseñar fue repetida con frecuencia a los padres de familia. Aquí nos basamos, hermanos, en lo que ahora conocemos como el culto familiar. Hemos leído y hemos comprobado por la Biblia cómo ellos hacían un altar simbólico, donde presentaban un holocausto con un sacrificio. Y siguiendo con esa misma línea, estamos viendo cómo el Señor ordena tener la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Para qué? Para que en medio de ese altar simbólico en nuestra casa, donde hacemos sacrificios, pero ya no de animales, sino sacrificios espirituales, debemos de enseñar a nuestros hijos lo que tenemos en nuestro corazón y lo que tenemos en nuestra mente, que es la palabra de Dios. Por eso menciona la casa. Debemos de apartar un tiempo para el culto familiar en nuestra casa, para alabar, para adorar, para invocar, para aprender, para orar, para glorificar a Dios. Es el culto familiar. ¿Para qué? Para que cuando andes por el camino, cuando te acuestes y te levantes, tengas la presencia de Dios a tu alrededor. Por lo tanto, si la palabra de Dios dice que debemos de orar en la casa, debemos de salir con esa protección a la calle, en el camino. Pero el culto familiar nos dice a qué hora y cuándo se debe de llevar a cabo. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, por la mañana y por la tarde. Por eso al principio presentábamos la gráfica, que solamente 4 de 10 quienes tienen el conocimiento de la palabra de Dios hacen del culto familiar como la palabra de Dios lo dice. Y 6 de cada 10 o no lo hacen o lo hacen cuando de una manera desordenada.
Aquí en Deuteronomio capítulo 4 y el versículo número 9, la escritura dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Guárdate y guarda. Es necesario, hermanos, establecer una estrecha vigilancia con diligencia, es decir, con inteligencia, con cuidado para enseñar. Y eso se hace en el culto familiar. Porque primero tenemos que guardar la ley en nuestro corazón. Amén. Y si yo tengo la ley guardada en mi corazón, la puedo enseñar en mi casa. Es lo que la escritura nos dice. No olvidando, dice la escritura, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Dios dio a su Hijo amado en sacrificio expiatorio por nuestra salvación. Ese ya es un motivo suficiente para obedecer lo que la palabra de Dios dice. Dios nos da la vida, Dios nos da la salud, Dios nos da facultades, Dios nos da todo. Por eso tenemos que poner a Jehová como el que edifica nuestra casa, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Todo esto, hermanos, se debe de ejercer en el culto familiar. No se deben de apartar de ti que las palabras de Dios, porque esas son las que nos van a hacer hombres de bien, hombres de testimonio, las que nos van a encaminar a tener una vida santificada para obtener el galardón que que Dios nos promete, que es la corona de honra, que es la vida eterna. O sea que el culto familiar, hermanos, tiene mucha importancia. Y eso debe de ser, como lo hemos leído en la Escritura, de una manera diaria, constante y en medio de un altar simbólico, con la presencia de nuestros hijos y de los que habitan en nuestro hogar. Un culto que nunca se debe de olvidar, el culto familiar. Amén. Estamos llevando en este día como ministerio de oración, como matrimonio, estamos llevando la familia. Qué importante, hermanos, que el Señor edifique la casa. Eso lo dice el Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en primer lugar debes de ponerlo a Él por sobre todas las cosas. Que edifique, hermanos, esa casa. ¿Cuántos hogares, hermanos, están viviendo momentos de dolor, momentos de tristeza? Permítele al Señor que domine ese hogar, que dé gracia en lo que te hace falta. Hemos dejado de orar, hemos de buscar sus promesas, porque muchos no se creen. Que edifique el Señor en este día el hogar. Aquí vemos el caso de Abraham. Cada respuesta que daba a Dios, cada bendición que daba, él hacía un culto de adoración y de alabanza. Y ese culto, hermanos, era grato para Dios, porque él agradecía las bendiciones. ¿Cuántas bendiciones el Señor nos da en todo momento? Te invitamos que este día, hermanos, el centro de nuestro hogar sea Jehová, que edifique el hogar. Todo lo que se vive y las lágrimas que se pasan es porque se ignora, hermanos, que hay un Dios de poder, hay un Dios de majestad. Hay un Dios que ve tu corazón y ve tus pensamientos. A través del hogar, hermanos, Dios desea bendecir la casa. Siempre el Señor tuvo el deseo de que la familia permaneciera unida y feliz, pero tristemente el pecado estorbó la obra de Dios. Estamos viendo, hermanos, cómo adoración se lleva
con esos siervos que a través de obediencia a su palabra edificaron hogares y vieron la gloria de Dios. Queremos este día, hermanos, invitarte al culto familiar. Tristemente, las estadísticas que se han visto, hermanos, se hace a un lado a Dios. Pon el centro de tu hogar al Señor que edifique la casa. Estamos llevando este día, hermanos, el culto de adoración, el culto de oración, ese culto de espiritual, llévalo en este día. Estamos oyendo, hermanos, que al levantarte, al acostarte, agradece a Dios su protección, su cobertura. Estamos llevando, Sergio, en este día el culto que nunca debemos de olvidar. No te olvides, hermano. Hay un cerco protector que desea el Señor poner en esa casa. Da gracia en este día de que estás oyendo la promesa de Dios que el Señor edifique la casa. ¿no? Esas palabras repetirás en tu casa, no en la iglesia. Padre, madre, instruye a los niños. Esas palabras edifiquen el hogar y los niños aprendan el amor de Dios. ¿no? Por eso estamos llevando familias, matrimonios, orando a Dios por la unidad y la reconciliación. Continuemos con la meditación Amén, que así Dios es. nos da. Hemos visto por la palabra, hermanos, cuál fue la voluntad de Dios para que la unidad de la familia se integrara en un mismo espíritu. Hemos visto cómo Dios permitió y cómo Dios, a través de los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, eran un simbolismo y eran un cumplimiento al sacrificio de Cristo en la cruz como el Cordero Pascual. En el Nuevo Testamento, la misma Escritura, hermanos, nos revela de cómo estos sacrificios quedaron atrás cuando Cristo murió en la cruz. Y ahora, cómo nosotros debemos de ejercer ese tipo de sacrificios, pero ya de una manera espiritual. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 12, y el versículo número 1, la Escritura dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que los sacrificios ya no son literales. Los sacrificios ya son sacrificios vivos. Los sacrificios ya no son de animales. Los sacrificios son espirituales, pero presentando, hermanos, nuestro propio cuerpo que está constituido por el alma, por el espíritu, por la mente, deben de estar integrados para rendir adoración a Dios. Porque dice, santo, agradable a Dios. Ese es el sacrificio vivo. Una vida consagrada, una vida abnegada, una vida dependiendo únicamente de las misericordias de Dios. Eso es presentar un sacrificio vivo. Obviamente arrepentido de sus faltas. Obviamente poniéndose a cuenta con Dios de sus pecados y de sus errores. Teniendo la salvación, hermanos, en la mente, porque costó la sangre de Cristo. Por eso nuestro sacrificio debe de ser razonado. Es decir, lo debo de entender, porque Dios me dio el razonamiento para entender lo que Él me está diciendo. Por eso dice que es vuestro culto racional. Cuando yo adoro a Dios, hermanos, lo hago en cuerpo, en alma y en espíritu. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 23, la Escritura dice: y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es un templo vivo, por completo, y todo vuestro ser, y aquí menciona espíritu, alma y cuerpo, la composición del hombre, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Por eso debemos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo.
Todo nuestro ser, hermanos, debe de guardar completa armonía en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, es decir, en nuestros sentidos, en nuestros deseos, en nuestros motivos, en nuestros sentimientos, en el amor que debo de expresar a Dios, debe estar santificado, consagrado, y este cuerpo, en esa integración, la debo de presentar como un sacrificio vivo. Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo número 5, la escritura dice, de Pedro 2:5, la escritura dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso nosotros somos templos vivientes. Aquí lo presenta como piedras vivas, donde debemos de ser edificados por medio del culto familiar, por medio del altar simbólico, por medio del sacrificio en reconocer los méritos de Cristo para perdón de nuestros pecados. Por eso somos sacerdocio santo, porque ejercemos el oficio de un sacerdote, que es invocar la presencia de Dios para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales que Dios acepta. Pero esto lo hacemos en el culto familiar. Ese tipo de sacrificios son los que agradan al Dios vivo. Por eso dice que somos piedras vivas. Aquí en el Salmo 50:23, el mismo salmista, en Hebreos 13:15, bueno, vamos a leer este. El que sacrifica alabanza me honrará, porque otro sacrificio espiritual es la alabanza. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios por medio de la alabanza, que es un sacrificio que yo ofrezco a Dios invocando su presencia. En el libro de Hebreos, capítulo 13, y el versículo número 15, la escritura nos define qué es la alabanza. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, la misma escritura nos dice que somos templos espirituales, como piedras vivas, donde debemos de estar santificados para adorar, para invocar, para hacer un altar familiar, reconociendo los méritos de Cristo, que es el sacrificio que representaba en el Antiguo Testamento y que por su sangre Él ya nos ha perdonado. Entonces, el culto familiar, hermanos, se compone de lo que la Biblia dice para enseñar, para instruir en la palabra de Dios, para orar, para adorar, para invocar a Dios. Por eso es importante que lo hagamos. Y ya por último leemos aquí en San Juan 4, versículos 23 y 24, ¿por qué tenemos que estar preparados? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí están los frutos de haber llevado una vida consagrada en familia, en culto familiar, porque va a venir la hora. Porque también al Padre, el Padre, tales adoradores busquen, los que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Nosotros adoramos, alabamos, invocamos la presencia de Dios en espíritu, porque somos piedras vivas. Amén. Entonces, resumiendo, el culto familiar, hermanos, debe de ser un hábito en nuestra vida. La misma palabra de Dios nos ha mostrado los principios básicos para invocar la presencia de Dios, para instruir a nuestros hijos, para unir a nuestra familia y para crecer cada uno, para hacernos merecedores de la vida que Dios nos promete, que es la vida eterna. Amén. Un culto que nunca se olvida. Amén. Vamos a consagrar este tiempo de oración a la presencia del Señor.
Te damos gracias, Padre amado, porque nos has hablado. Qué bendición, Señor, que a través de la oración y a través de edificar ese hogar, ese culto familiar, tú prometes el cerco protector. Rogamos ante todo que el Espíritu Santo dé la convicción para que cada día busquemos de tu presencia a través de la oración. Bendice las familias, los matrimonios, guarda la vida de nuestros hijos y nietos y da tu bendición en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos. Que la paz del Señor esté en tu hogar y no dejemos de orar a través del culto familiar. Bendiciones. Amén.